o empezamos de una vez? Pues de acuerdo a tu experiencia, podemos esperar un poquito. Sí, 5 minutos por si se conectan más personas. Sí, porque es que mientras la gente se va reconectando, a veces Listo, se profe. demora. Buenos días a todos. Entonces voy a avisar. Buenos días a todos. Gracias por Pero entonces toda acompañarnos en la la charla mañana la... de hoy a una sesión. Señor, a todos los que se están conectando en este Sí, momento, por favor apagar sus micrófonos y cámaras para mejorar la calidad de la transmisión. En contados minutos estaremos dando inicio a la charla del doctor Luis Roberto Amador. Gracias. yo necesito que, necesito que me esté... Sí.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a una nueva sesión de Salud UNAL contigo. Previo a presentar al doctor, quisiera dar unas recomendaciones generales. Mucho gusto, mi nombre es Claudia Ibero, residente de Medicina Interna. Favor recordar apagar sus micrófonos y cámaras para lograr una mejor transmisión y una calidad mejor de la imagen y el sonido. Para ver la presentación del doctor, a mano derecha de sus pantallas, donde aparecen los participantes por orden alfabético, podrán ver el nombre del doctor Luis Roberto Amador y dar clic en el nombre de él para poder ver la presentación que el doctor nos está compartiendo. Nos acompaña el día de hoy el doctor Luis Roberto Amador, médico neurólogo clínico, inmunólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, coautor del programa de humanización Una Nueva. Doctor, muy buenos días, muchas gracias, un honor tenerlo. Gracias, María Claudia, buenos días. ¿Cómo han estado? Hemos hecho todas las indicaciones, tenemos nuestro vaso de agua y seguimos todas las indicaciones de las charlas que hemos tenido. Vamos hoy a compartir unas ideas sobre el arte y la estética y vamos a dar comienzo a nuestra charla. Vamos a compartirla. Perdón, ya está compartida. Ya. ¿Está bien, María Claudia? Sí, señor, perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a dar comienzo. La charla se llama Ante el desencuentro, es reencontrarte, pero con estética. Hay algo que siempre nos acompaña, que es el arte y la estética, pero no nos damos cuenta. Así como el COVID nos acompaña por el lado malo, el arte y la estética nos acompaña por el lado bueno. Pero como no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Entonces, una parte importante es que el arte es la expresión de nuestro pensamiento. Yo estoy haciendo ahorita una obra de arte, me inventé un cuento que les estoy echando, ese es el guión, y estoy haciendo una puesta en escena, en este caso a través de las diapositivas. Entonces, esta va a ser la expresión de mi pensamiento y eso se llama arte. Pero si yo lo hago, ese pensamiento con sentimiento, eso se llama estética. Los vallenatos saben que ellos sí dicen que es consentimiento. La estética está con nosotros. Entonces, otro punto importante es que vamos hoy a integrar a las ciencias humanas con las ciencias naturales. Y allá vemos a Snow sentado en el puente de las dos culturas, que realmente hoy en día debemos tejer ese puente entre todas las ciencias para las ciencias emergentes. Vemos que están invitados a la reunión la abejita, que ganó premio Nobel en el 72, para decirnos que la evolución es muy importante, está ahí junto a Darwin, y tenemos a Descartes, tenemos a Kant, a Mozart, todos tratando de, entre todos, entender cómo que funciona el cerebro, pero realmente vamos a ver qué es cerebro con cuerpo, o sea, la corporalidad, y vamos a ver entonces la importancia que tiene la corporalidad para el ser humano. Si tienen ustedes una hoja de papel o su tablet, pueden ir anotando palabras claves que van a ir saliendo de la charla, porque es importante, porque va a ser transdisciplinar y por lo tanto va a haber una serie de palabras de diferentes áreas de conocimiento, tanto de las ciencias humanas como las ciencias naturales y sociales. Y para terminar de esta diapositiva, el que construye todo ese cerebro con el cuerpo. Es el constructivismo. Y entonces, hoy vamos a hablar de generalidades, ciencia, arte. ¿Me están oyendo? ¿Me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Generalidades, ciencias, arte, estética. Vamos a ver, nuestro cerebro es impresionista y expresionista. Vamos a hablar de la organización cerebral, la empatía. Vamos a saber que somos una puesta en escena. La corporalidad, la alostasis, lo biopsicosocial, entrar en tu mirada, el encuentro, el desencuentro, el reencuentro y el bienestar.
Entonces vamos a ver dentro de las generalidades. Habíamos visto a Snow sentado en el puente. Los pensadores deben ser teorizantes y los científicos deben estar filosofando. Las ciencias naturales, sociales y humanas en el centro del debate sobre la naturaleza humana y la naturaleza del universo. Entonces se conforma lo que se llama la tercera cultura, pero no es como se piensa, que es guerra de las ciencias, sino que realmente es la plataforma de diálogo de todas las ciencias. Si entendemos eso, entonces entendemos que hay una serie de ciencias emergentes bajo la complejidad que nos permiten entender lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y la pregunta sería, ¿y el arte y la estética? Lo vamos a ver. Este caracol se llama la Plicia, Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina. Esto es otro caracol, pero lo pintó Matisse en 1952. Ambos son caracoles, pero la abstracción que hizo Kandel fue entender cómo se movía la cloaca de la Plicia, y también llegó a entender la parte molecular necesaria para eso de algunas señales. Pero él, además de haber estudiado la memoria, poder entender la memoria, también escribió arte, como el reduccionismo en arte y en la ciencia, o la era del insight, de ustedes los libros. Quiere decir que él es el gran ejemplo de las personas que trabajan en la parte científica, molecular, y también en el área de la filosofía del pensamiento, y cómo entender que no es un reduccionismo, sino que las moléculas nos hacen entender al ser humano como un todo. Cerebro, cuerpo, corporeidad, mente, espiritualidad. Vamos a ver que eso es una unidad. Hay que tener en cuenta que habrá personas que tienen una perspectiva del tema, otros otra, y como les decía, lo que hay que hacer es estar en el medio. Los extremos no son adecuados. Vamos a entender, aquí vemos las pinceladas de dos maestros que vamos a hablar hoy, Lázaro Hernández y Carlos Jacanamejor, ambos grandes artistas colombianos, y estos dos grandes artistas colombianos, mis hijos, que pintaron su mundo, su realidad cuando tenían 5 años cada uno, y ven ustedes las diferencias, pero que ellos eran capaces de navegar, a pesar de que los maestros le podían poner las hojas cuadriculadas o rayadas, ellos podían estar inmersos en su mundo y hablar de perspectiva. Entonces, aquí ven ustedes unos pegotes. Esto es masa de color. No vemos qué es. Pero si nosotros nos vamos retirando poquito a poco, eso se va convirtiendo, o sea, lo que diría Lázaro, todo realmente son manchas, pegotes de pintura. Al alejarme de la obra, se hace la mezcla y aparece su contenido. Son palabras de Lázaro. Y entonces comenzamos a encontrar que hay un pantalón de baño que flota dentro del agua y están en el mar. Y entonces, dice, las manchas se convierten gracias al cerebro en objetos. Durante la composición, mi cerebro maneja pequeñas fracciones y la distancia me permite hacer la integración del significado del cuadro. Entonces, es la base de lo que sería lo que la Gestalt nos enseñó, y cómo el cerebro tiene la capacidad impresionista. No solamente eran los pintores los que nos dijeron cómo funciona el cerebro, sino que el cerebro es impresionista. Tenemos aquí otro tipo de pinceladas. Nos vamos poco a poco metiendo, hasta que llegamos a la textura del lienzo. O sea, estamos haciendo inmersión. El maestro Carlos Jacanamejor nos enseña cómo todos nacemos para tener un pensamiento de navegación, no de pasar páginas de libros, sino de navegación, pero que en la escuela nos obligan a que sea en un papel cuadriculado o rayado, y nos hacemos tridimensionales cuando nuestro cerebro construye el mundo en forma tridimensional. Entonces, una vez hemos visto esto, que quiere decir que nuestro cerebro es impresionista y es expresionista, entonces vamos a
a recordar que el cerebro tiene una parte lateral que vamos a dibujar en azul, una parte lateral que es parietal y frontal, que se llama la red ejecutiva. Con ella construimos el mundo externo. Nosotros tenemos en nuestro cerebro células que se comunican química y eléctricamente, y son redes que se han ido formando solamente en 700 millones de años para que seamos lo que somos hoy en día, seres humanos. Entonces, para construir el mundo externo, utilizamos toda esa parte lateral. Y tenemos una parte medial del cerebro que tiene que ver con el cíngulo, con el precuneus y con la región media prefrontal, que se llama modo por defecto. Esa parte de modo por defecto es la del insight, la del autorreconocimiento, y es muy importante y tiene que ver con la creatividad también. Pero no podríamos crear el mundo externo y tener un mundo interno si no hay un switch que nos integre los dos mundos, y para eso se llama el afecto. Y el afecto, los vallenatos sí saben cómo es con sentimiento. Y el sentimiento son redes que están, cuya corteza cerebral y donde están, en especial, están aquí en este amarillo, que se llama la ínsula. Hace parte de lo que es la red de saliencia. Entonces tenemos la red de saliencia, la red ejecutiva y la red de modo por defecto, y entonces ya podemos construir el mundo, y como diríamos, nuestro pensamiento es con sentimiento. No se pueden tomar decisiones con la lógica deductiva ni inductiva solo, sino con la abductiva, como diría Peirce, o sea, con la intuición. La ciencia, por ejemplo, la medicina basada en la evidencia, es el 20% del conocimiento, y el resto es arte, que es la intuición, y eso es lo que hace la grandeza de todas nuestras profesiones. Otro concepto importante es la alostasis. La alostasis son mecanismos que no son homeostáticos, quiere decir que todo el sistema endocrino, autónomo e inmune tienen memoria para que seamos proactivos. El ser humano es proactivo, nuestro cuerpo y cerebro están en el futuro siempre para construir el presente a partir del pasado, o sea, a partir de las experiencias. Lo que decía Dewey, la enseñanza se hace a través de las experiencias y se hace con estética de la cotidianidad, que es lo que les estoy tratando de mostrar a ustedes, cómo tomamos decisiones gracias al afecto, porque la interacción entre la ínsula y una parte interesante del cerebro, que es la región orbitofrontal, construimos valores. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la estética es la base de la ética y la moral. Y entonces, toda la información que nos viene de nuestras vísceras, cuando decimos que tengo mariposas en el estómago, o estoy arrozuda, o me ericé, todo va por el núcleo del tracto solitario, que está aquí en el tallo cerebral, y entonces podemos integrar, y esas emociones que eran muy primitivas se convierten en sentimientos, en bienestar, en malestar. Y todo eso va a ser la base, tanto genética como adquirida, de la resiliencia, que nos permite adaptarnos. Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos nuestro cerebro, tenemos nuestros ojitos que eran protagonistas, ellos se mueven para construir métricas gracias a la región parietal, las métricas para construir el dónde y el cómo por la parte más dorsal, y por la parte ventral del temporal están las redes que nos permiten construir el qué, o sea, el objeto. Eso es lo que hace el cerebro, y los pintores durante los primeros 50 años hicieron eso. Tomaron entonces la figura y el fondo, tratando de cambiar las cosas. Picasso manejó los planos, otros manejaron los colores, y de pronto Malevich terminó haciendo un cuadro totalmente negro, donde figura era negra y el fondo era negro, o sea que todo era negro. Entonces ya entendemos cómo nuestros científicos, que fueron los pintores del siglo XX, de los primeros 50 años, nos enseñaron, a partir incluso entonces de los impresionistas y los expresionistas americanos. Este cerebro, aquí tenemos la región occipital, donde se procesa, digamos, la parte visual, la parte motora, y aquí la región orbitofrontal que les decía.
y aquí nada menos y nada más que nuestra ínsula. Toda esa red es la red de la estética, pero también la usa el placebo, y también la usa la sexualidad, también la usa entonces la moral, con unas redes adicionales del lóbulo temporal, el polo temporal. Entonces, si nos pasamos a nuestros ojitos que eran protagonistas, nuestros ojitos, entonces esta es toda la red de la estética. Entonces, nuestros ojitos van a hacer lo siguiente. Aquí vamos a representar la región orbitofrontal que habíamos visto aquí en la parte encima de la órbita. Tenemos nuestro protagonista, que son los ojitos. Nuestros ojitos construyen el qué, el dónde y el cómo, que ya lo hemos expresado. Además, que yo soy el que lo hago, que yo soy la gente que hago esto. O sea, parte del yo, es la estereocepción, o sea, la construcción del mundo externo. Toda esa red ejecutiva está logrando que mis ojos, mi cuello, mi cabeza y mi atención se vaya hacia el objeto que me llama la atención. Pero ¿cómo me llama la atención? Entonces tenemos, por el otro lado, tenemos las vísceras, el sistema nervioso autónomo, endocrino, inmune, la caricia, muy importante, o sea, todo esto como alostasis. Esa interocepción va a la información a la ínsula anterior, o sea, acá, y lo otro está llegando acá, y toda esa información, entonces, se conversa entre la ínsula y la región orbitofrontal y construimos los valores. Los valores me permiten tomar decisiones, o sea que yo no puedo tengo que tomar una decisión en 700 milisegundos. En esos 700 milisegundos tengo que emocionarme. Si yo no me emociono, no pienso. Entonces, a través de los valores, entonces ya puedo tomar decisiones. Me toca ponerle un querer, que es con la dopamina, y un gustar con endorfinas, y ya tenemos el placer, y con eso hemos construido entonces nuestro pensamiento con sentimiento. Eso es estética. Entonces, recuerden la ejecutiva, el modo por defecto, mundo interno, y ya sabemos la ciencia y por qué era tan importante la estética. Bueno, entonces ya esta es la base, y entonces recorramos rápidamente, lo voy a hacer rápido. Tenemos la modernidad, tenemos la posmodernidad, nos tuvieron con el conductismo, que el cerebro era una caja negra, que éramos un computador, el estructuralismo, que todo era palabras, a los pacientes se les trataba con agua y cadenas. Freud trata de entender, luego viene Charcot, Freud, están en la Salpêtrière, pero mientras tanto, a pesar de que había ese camino, que les digo yo, había otro camino, otras vías, que era la fenomenología de Husserl, pero había la empatía que Theodor Lipps tradujo del Ebenflug de Robert Bichet de 1873, pero la empatía fue enterrada en el conocimiento durante 100 años, hasta que por fin la fenomenología Peirce de Piaget, con el pragmatismo y el constructivismo, rescataron al cuerpo como importante. Francisco Varela, el chileno, le pone a la fenomenología cerebro, o sea, le pone la palabra neuro, o sea, le pone biología a la filosofía. Viene el modelo biológico social, y Goleman entonces habla que es importante no solo el IQ, sino o sea, la emoción, y entonces familia se vuelve importante, las neurociencias, y entonces hoy en día seguimos construyendo, pero no nos damos cuenta que estamos haciendo historia, nos toca construirla. Aquí está la empatía, podemos ponernos en los zapatos de una piedra. Aquí hay un beso, una mirada, un abrazo, cosa que hoy en día es difícil porque tenemos que distanciarnos por cuestiones de enfermedad por el COVID, pero tenemos aquí la importancia que tiene el amor maternal, el apego, el vínculo que se hace con la oxitocina para que no solo el amor maternal, sino después el amor romántico, el placer musical, y entonces toda esa región orbitofrontal que habíamos dicho, entonces con oxitocina, entre otras, vamos a construir el amor, que hace parte de el artificar la propia estética, la ética y la moral. O sea que son las estrategias que la evolución ha construido para poder llegar a ser lo que somos hoy, ser humanos,
Y estas neuronitas que vemos acá se llaman en uso o de gonecónomo, que están en la ínsula y en el cíngulo, y que a medida que mamá me hace caricias, me canta canciones de cuna, van construyéndose esas redes para que yo después pueda sobrevivir y van a ser parte nada menos y nada más de lo que hoy en día se llama resiliencia. Entonces la empatía es muy importante y entonces lo que hoy en día ya la modernidad, nosotros los profesores de los 50 somos de la modernidad, pero hemos pasado a la postmodernidad y ahora estamos viviendo y construyendo la transmodernidad. Y entonces la cognición, que antes se pensaba que era solo que teníamos como diapositivas en el cerebro, hoy en día es mucho más compleja. Las teorías cognitivas se llaman de las 4E, que es corporizada, embebida, inactiva y extendida. ¿Qué quiere decir eso? Encarnada, corporizada, que implica que es una relación profunda entre acción y percepción. Esos ojitos que se mueven acá nos están diciendo que estamos haciendo métricas y que se relacionan con mi mano y con mi postura, y con eso vamos haciendo, construyendo la realidad. No la construimos con palabras, sino con acciones, y las palabras han sido previamente acciones, las metáforas, etc. Eso es lo que se llama la cognición en activa, que hoy en día se conversa con la representación, con la simbólica, para que podamos entender que hay impresionismo y hay expresionismo. Una vez entendido esta parte, entonces tenemos que nosotros somos cerebro, cuerpo, mente, espíritu. ¿Y cómo es eso? Digamos que lo vamos a representar en verde. Esta es la corporeidad. La corporeidad, nosotros como seres humanos tenemos que tener en cuenta siempre el contexto de referencia, el espacio, el tiempo, el lugar, la situación histórica, cultural, social, política, económica. No nos podemos separar de eso. Y eso lo hacemos gracias a través de la corporeidad. O sea, que a través de la corporeidad estamos, o sea, es el cuerpo vivido, nuestras experiencias con la estética. Eso es corporeidad. Le creamos sentido y le damos significado ya con las palabras. Quiere decir que la corporeidad es lo experiencial, lo vivencial de la vida. Son los aspectos sociales y materiales vinculados a la dimensión estética del conocimiento, y entonces ya entendemos qué es estética, 200 años después. Entonces el cuerpo es la expresión primaria del arte, el arte es la expresión de nuestro pensamiento, y el pensamiento con sentimiento es estética, ya lo habíamos dicho. ¿Se acuerdan que dijimos alostasis? Este es nuestro cerebro, aquí estaría el núcleo del tracto solitario, la ínsula. Entonces la alostasis es la adaptación, es el mantenimiento de la estabilidad mediante la acción. Nosotros tenemos una personalidad, un temperamento que es heredado de nuestros padres y el carácter que es construido por nuestros padres. Viene el estresor, que puede ser un virus, o puede ser psicológico o social, como lo tenemos ahora. Tenemos 3 tipos de estresores al tiempo y no nos damos cuenta. Eso hace que la carga alostática se aumente. ¿Qué es la carga alostática? Pues todos los mecanismos endocrinos, neurológicos, que se activan en este sistema que les he hablado, y entonces la ínsula, el cíngulo, el hipocampo con memoria va a hacer que se produzca una respuesta mayor o menor dependiendo de nuestra personalidad, de lo que hemos construido como resiliencia. Entonces, el sistema inmune se integra a través del sistema del nervio vago, de los macrófagos, por ejemplo, con los procesos de neuroinflamación, con la NF-kappa B, van a producir mayor inflamación, y la inflamación incluso se vuelve como un peligro invisible, permanente, como lo vemos en la parte, por ejemplo, de la obesidad, etc. Entonces, para eso, nosotros tenemos que tener los factores de protección, como es el apego social, unas buenas respuestas de alostasis que debemos ir construyendo poco a poco con el ejemplo de nuestros padres, los estilos cognitivos, el autocontrol, el autoconcepto. Eso entonces nos permite construir poco a poco la resiliencia, que es la capacidad individual de interpretar el mundo. Si tomamos nuestro esquema de lo que es un ser humano, la corporeidad,
y nos vamos a la epigenética y al contexto. Entonces, cómo se conversa, cómo nos conversamos entre nosotros y el contexto. Pues donde tenemos nuestro DNA, obviamente, y el cuerpo, la corporalidad es un órgano social. ¿Y la epigenética qué es? Es donde los genes y el medio ambiente se encuentran. Ustedes, ahorita me están oyendo, cuando terminemos la charla, ustedes serán diferentes. Ha ocurrido cambios y esta noche, cuando ustedes vayan a dormir, cuando sueñen, habrá cambios mayores epigenéticos que permitirán que ustedes se acuerden de algunas de las cosas que dijimos para los lleven a la memoria a largo plazo. Entonces, todo esto, fíjense, por ejemplo, el hipotálamo, la hipófisis, las adrenales, y cómo cambios epigenéticos de moléculas nos confieren la posibilidad de ser vulnerables o de ser resistentes, tener mayor resiliencia a los noxas que tengamos en el ambiente. Entonces, vamos a ver lo biopsicosocial. Encontramos que estamos encerrados, cosa que no debemos sentirnos encerrados, sino que estamos construyendo un nuevo mundo por el momento transitorio, que después se convertirá en un mundo virtual y el Internet se convertirá como el agua en un servicio social. Y vemos, aquí tenemos a Mafalda, factores situacionales moderados del estrés, vectores de adaptación, presencia de recursos materiales, de redes sociales. Eso nos permitirá entonces adaptarnos. Vamos a prepararnos para el encuentro. El rostro, el semblante es muy importante. Hay un filósofo, yo lo llamo filósofo porque es muy interesante, se llama Martín Madera y Carlos Vives. Ellos hicieron una obra de arte que para la neurobiología se llamaría teoría de la mente, o sea, mirarse a los ojos. Déjame entrar en tu mirada. Vamos a ver. Aquí vemos cómo nuestros ojos tratan de ver qué es lo que dice ahí Carlos Vives, Claudia Elena Vázquez. Nuestros ojos comienzan a escanear, ese es el barrido. Como si ella me estuviera mirando. Algunos verán, otros oirán. El único que no tiene cerebro social es el de las gafas. Entonces, vemos cómo el rostro se refleja en el rostro, se refleja la intimidad, los sentimientos, el amor, pasiones, dolores, sufrimientos, la felicidad como signo de bienestar, y también se transfieren las necesidades. Estamos creando un imaginario y nos estamos poniendo en los zapatos de la otra persona. Eso es lo que se llama cerebro social. Ese cerebro social, esa intimidad, estar uno en la casa, tener que estar a distancia, tener que hacer la charla virtualmente, hace que nosotros nos demos cuenta que estamos cambiando, y el mundo está cambiando, y el planeta está cambiando en cuanto a las relaciones sociales y a lo que sería la teoría de la mente. Entonces aquí, la teoría de la mente es la capacidad de compartir sus sentimientos, es la fusión de empatía cognitiva y emocional, es ponernos en los zapatos del otro. Ya les decía que este es el único que no. Alejandra nos hablaba de Bauman porque hace una buena descripción de lo que es la sociedad antes del COVID. La sociedad actual se caracteriza por precariedad en condiciones de vida, inseguridad, incertidumbre, angustia, problemas individuales más que colectivos, imposibilidad de pensar en el largo plazo,
el consumo como forma de construir identidades, la fragilidad de los vínculos humanos, el individualismo, duda de la ciudadanía, el espacio público, el desdibujamiento de la política, etcétera. Y entonces vemos que la cultura depende del punto de vista que se tenga. Hay muchos estudios, hoy en día la cultura y los estudios que se han hecho sobre cultura y la biología son muy interesantes. Y aquí hay uno publicado en el PNAS, donde vemos cómo la figura que les estoy mostrando es como la vería un occidental, y esa misma figura como la vería un oriental. Los orientales atienden y parecen construir entornos con muchos elementos. Los humanos y otros objetos sobresalientes serán más pequeños que para los occidentales porque no son tan importantes para ellos. Fíjese cómo la diferencia entre nosotros y un oriental y los occidentales, y para ellos los entornos influyen en la percepción y las preferencias perceptivas resultantes impulsan a las personas a producir entornos diferentes. Vamos a oír a esta persona desde la China ante la epidemia de COVID-19 y miren lo que dice. No se escucha, doctor. ¿No se oye? No, señor. Ella está contando que es exactamente lo que les acabo de decir, del estudio que se hizo entre orientales y occidentales. Ella está diciendo cómo la gente de la China es mucho más comunitaria, menos individual, como sería la occidental, y por eso ella dice que eso ha sido muy importante, la colaboración de toda la gente para ayudarse unos con otros, y que eso debería ser lo que deberían hacer los occidentales. Entonces tenemos acá un trabajo muy interesante que es de Armando Silva, filósofo, quien ha sido el detonador de estudios de imaginarios urbanos, y llama la atención qué son imaginarios. Armando habla y dice: el arte y el urbanismo comparten una dimensión estética, pero entendida no en los términos de la valoración, de la mera forma, ni mucho menos de un esquivo concepto de belleza, sino comprendiendo que los signos estéticos no sirven para estudiar el objeto en su materialidad, en su esencia de cosas, sino en su manifestación sensible como objeto de la cultura. Entonces, lo que hemos venido diciendo a través de la corporeidad, lo vivencial, lo experiencial, eso es entonces el imaginario que cada uno de nosotros estamos construyendo. Es la estética que les produce la ciudad, los modos en que se urbaniza. Es entre lo objetivo y subjetivo, es lo vivencial y lo experiencial que hemos comentado. Y además hablan del imaginario de ciudad y de desciudadización, que es lo que tenemos en este momento, una desciudadización de la ciudad construida progresivamente, porque nosotros la construimos con nuestros procesos históricos y sociales, casi que personales de cada uno, y veníamos entendiendo que ahora hay muchas ciudades dependiendo de cada uno de nosotros, pero ahora tenemos una desciudadización debido al COVID, que ya entonces nuestra ciudad cambió por el aislamiento social, el lavado de manos, el COVID-19. Es una especie de desaparición de la ciudad. Entonces, ¿cómo es nuestro imaginario? Nuestro imaginario entonces son sentimientos. Es el miedo al otro, son imaginarios de conflicto. Es el estrés, la incertidumbre, la ambigüedad. Situaciones adversas como el encierro, el hambre, cómo me voy a sostener. Entonces, eso desencadena un estrés que no nos damos cuenta que está con nosotros, al igual que está la estética y el arte. Y entonces, aquí está la familia, los abuelos, nosotros los mayores, y se produce ansiedad, zozobra, agonía. Pero para eso tenemos nuestros mecanismos de resiliencia de los espacios. Y fíjense cómo María Fernanda Lara nos hablaba de cómo podemos
favorecer la resiliencia de nuestros niños, dándoles ejemplo, que eso es clave e importante, y cómo no deben pelear un adulto con otro por el encierro, y cómo debemos proteger a los abuelos, y cómo nosotros los abuelos nos toca ser teleabuelos y los nietos telenietos por un tiempo. Y entonces esto es lo que nos está produciendo el aislamiento social. Son unos nuevos imaginarios, como dice Armando, recorrer distintos sentimientos y socorrer otro imaginario, como los miedos, las catástrofes globales. Entonces el COVID-19 hace que algunos adultos mayores digan, me siento encerrado, no veo a mis nietos, y los adultos digan, hay que ser solidarios. Y los jóvenes, no voy de rumba, vacaciones. Y los niños, o sea, cada uno hace un imaginario porque es lo experiencial, lo vivencial de la vida de cada uno a través de la corporeidad, a través de la estética, que son los imaginarios urbanos. Entonces aquí este niño nos dice, un momentico, lo más importante es la responsabilidad, la compasión, la solidaridad. Eso es lo que nosotros necesitamos, construir ese nuevo mundo que tenemos. Acuérdense que el estrés distorsiona nuestras decisiones de manera consciente. Una es que nos volvemos más impulsivos y menos reflexivos. Hay que tener cuidado. Entonces, en ese encierro, cuando nos sentimos mal, nos desencontramos, y entonces siempre nos enseñas a escuchar, pero no nos enseñas sobre las estrategias de autocuidado para el sufrimiento y la resiliencia. Siempre el paciente estará con microconflictos, las instituciones, los sistemas de salud nos tendrán que apoyar, pero aquí decimos, reconocer los signos de estrés y formas de lidiar con él, las dietas saludables, una vida significativa, solidaria, empatía, de humanización, es decir, vivir en paz consigo mismo y el prójimo. La relación temprana entre padres e hijos es muy importante para la resiliencia. Acordemos entonces que hemos hablado de alostasis y resiliencia, que tiene una base genética, que es un aprendizaje permanente, que ese aprendizaje son cambios epigenéticos que se transmiten transgeneracionalmente de padres a hijos a nietos, y entonces siempre ante el desencuentro debemos buscar el bienestar, hacerlo bien, hay que ser diferente, ser yo mismo, ser compasivo, empático y humanista. Eso es lo que estamos y necesitamos construir todos nosotros para que ante ese desencuentro nos volvamos a reencontrar. Mientras tanto, la ínsula de cada uno de nosotros se está activando, aumenta de tamaño, hace conexiones para lograr la felicidad, y por eso algunas cosas como la meditación, el mindfulness, el yoga, etcétera, la caricia, cosas nos pueden ayudar a ser más resilientes. Y entonces, ante ese desencuentro, en que todo hay que mirarlo desde una cubo de cristal, pues uno trata de entender a las otras personas, saber que de pronto tiene que haber otras formas de comunicarse, de construir. Estamos en un encuentro, lo más importante es el encuentro consigo mismo, para, en caso de desencontrarnos como estamos ahorita, pues podamos reencontrarnos, ojalá no solo, sino con la familia, con los profesionales de salud, humanización en salud. Es escuchar, entender, es corporizarlo. Ese desencuentro es la negación de la persona. El encuentro consigo mismo es aprender a conocernos y creernos a sí mismos una realidad reformada, la estética de la cotidianidad. El reencuentro es poner juntos de nuevo los fragmentos de nuestras vidas. Es pensar en nosotros todos los días. Hoy lunes nos ponemos el saco, cambiamos. Yuval Noah Harari habló de la historia de la humanidad, su libro de las 21 lecciones para el siglo XXI, y va desde la Edad Media, pues, que nunca supo qué fue lo que causó la peste negra, la viruela, que gracias a la cooperación mundial se logró controlar, y los científicos actuales identificaron el coronavirus en 2 semanas, se secuenció su genoma, se logró hacer la prueba para identificar a los infectados. Corea puede enseñar lecciones valiosas, el aislamiento requiere información, todo esto lo ha dicho él, y los países que han ahorrado dinero en los últimos años recortando los servicios de salud ahora pagarán mucho más como resultado de la epidemia. Dice,
A pesar de retos enormes y desacuerdos profundos en estrategias, la humanidad puede todavía salir a flote si conserva la calma y se mantienen los valores de la laicidad. La palabra laicidad es interesante, es muy importante. Veamos, porque él también habla del cambio climático, que será el siguiente problema de la humanidad. La laicidad es respetar la libertad religiosa. La libertad religiosa es muy importante como parte de la resiliencia. El laicismo, que es diferente, es la diferencia entre confesional y no confesional. Es muy duro encontrarse muchas personas en esta forma, solos, y más aún un lugar como este, que es el Vaticano, la Plaza de San Pedro, totalmente sola. Y para los que creen en la religión católica, el Papa hizo una postura muy interesante. Se puede ver desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de credo para los creyentes. Tomó el apego, la Virgen es el apego, la empatía como cosa importante, y luego el Cristo, que representa el dolor, el martirio, y que ese Cristo estuvo cuando la peste. Entonces, era una puesta en escena con una simbolización gigante. Y más aún, otra fue que duró varios minutos completamente en silencio, en oración, que para los católicos oración es encontrarse a sí mismo. Yuval habla desde lo judío la importancia del laicismo de la laicidad como respeto a la libertad religiosa, que permite a las personas adaptarse. ¿Quién quiero ser durante el COVID-19? Esta parte inicial del miedo, luego ir aprendiendo lo que estamos haciendo, aprendiendo para crecer, es pasar el duelo. Estamos haciendo un duelo y no nos damos cuenta, es un duelo, y gracias a la resiliencia nosotros vamos a salir. Va a haber tiempo. Vamos a terminar. Aquí tenemos la calidad de vida, que tiene una parte subjetiva y una parte objetiva. Lo objetivo y lo subjetivo, pues para esta manzana que tienen ustedes acá, pues para hacerla verde y roja, pues tocaría hacerla así, pero realmente es así. Entonces, la calidad de vida subjetiva, o sea, el bienestar, sentirse bien, es la calidad de vida existencial, vivencial. Es verde porque lo hemos venido dibujando en verde. Entonces, esto es lo que estamos construyendo. Entonces, tiene la parte objetiva de la calidad de vida, que son los factores objetivos, los culturales, los ingresos, el estado civil, el estado de salud, la cantidad diaria de contactos con otras personas. Fíjense, todo esto que hemos perdido en este momento son factores objetivos de la calidad de vida, que van a afectar la calidad de vida subjetiva. Entonces tenemos aquí la satisfacción con la vida, es la felicidad, el sentido a la vida, es la armonía, se puede resignar, sentirse bien, la persona puede estar contenta con la vida, pero en el fondo la considera sin sentido. Es luchar por lo importante, no renunciar. Y tenemos desde el otro lado las necesidades satisfechas, la realización potencial de vida, comida, sexo, relaciones sociales, respeto, reconocimiento, paz mental, un orden biológico como persona, psicológico, social, espiritual. Entonces, todo eso es la conformidad entre la vida real vivida y la fórmula para ser una persona. Entonces, fíjense cómo varios factores que están fallando en este momento y que nosotros tenemos que fortalecer esa capacidad de resiliencia para poder construir nuestro bienestar, que, como les digo, tiene unos factores objetivos y subjetivos para poder sobresalir. Es el bienestar, la satisfacción, la armonía, el sentido y el acuerdo profundo. Entre todos lo vamos a lograr. Es darle sentido a la vida y un orden biológico. Todo va junto. No puede separarse lo uno de lo otro, como hemos dicho. Todo está en contexto. O si no, llegamos a la enfermedad. Entonces, felicidad y realización potencial de vida.
Entonces es encontrarse a sí mismos. Si creemos lo suficiente en nosotros mismos, podemos sacar esta esencia de las profundidades de nuestro ser y dejar que sea parte de nuestras propias vidas. Este es nuestro propósito. También pueden ver la película Intensamente. Esta chica adolescente deprimida porque cambió su lugar de donde vivía. Ahora todos nuestros hijos o nietos cambiaron su lugar de vida y aquí tenemos que lo único que sobrevivió fue papá y mamá, que fueron el soporte para que ella pudiera vivir. La empatía, entonces, o capacidad de empatizar, es poder inferir sentimientos e intenciones, comprender estados emocionales, mentales y afectivos en los demás y actuar adecuadamente frente a diversas situaciones. Facilita las actitudes altruistas, compasivas, simpatizantes y una conducta prosocial. Nosotros en la facultad, el grupo de humanización, se creó el grupo, el Pacto por el Buen Trato, y voy a presentarles esto para que ustedes recuerden. No sé si se oye, si no, me toca. No, profe, no podemos escuchar el sonido. Ok. Entonces, vamos a terminar hablando de humanización. La salud tiene como centro el ser humano en su aspecto biopsicosocial, su dignidad, sus intereses y valores fundamentales. Asume el conocimiento científico con evidencia y una postura ética ante la vida y la muerte, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, lo emocional y lo afectivo. Es pensamiento con sentimiento. Aquí está el orgullo UN. ¿Qué es orgullo N? Es un sentimiento también. Sí, gracias. Si recuerda algo de lo que hemos dicho hoy aquí, será porque su cerebro es ligeramente diferente de lo que era antes de comenzar la reunión. Como hemos hablado del cerebro, el orgullo UN realmente se integra cerebro y todo el cuerpo, es corporeidad, pero lo seguimos poniendo el corazón como algo tan importante para ponerle ese sentimiento. Pensamiento con sentimientos, empatías, estética, ética y moral. Les agradezco mucho, muy amables. Profe Luis Roberto, muchísimas gracias por tan excelente charla y muchas gracias por su participación el día de hoy. Doc, sí señor, Doc, pregunto, esas habilidades de abstracción que usted decía para mejorar esos enlaces en nuestro cerebro, ¿hay alguna manera de que podamos mejorar esos enlaces hacia las cosas positivas en esta época de confinamiento o algunas tácticas que podamos aplicar? Todo lo que hacemos que tenga que ver con el arte, con el ejercicio, con el alimento, todo eso va a cambiar a nuestro cerebro a través de la ínsula. Así como, por ejemplo, las citoquinas de una infección llegan a la ínsula, transforman, ella está encargada con el resto de las redes del cerebro de producir lo que se llamaría el bienestar. Las citoquinas alteran ese funcionamiento y nos producen lo que llamamos malestar, nos quitan el apetito, etc. Entonces, igualmente, si nosotros hacemos ejercicio cotidiano, hacemos autorreflexión, yoga, mindfulness, tenemos familia alrededor, la caricia, la sexualidad, todo eso son los mecanismos que van a aumentar nuestra capacidad de resiliencia, así como también el aprendizaje. Por eso el aprendizaje es a lo largo de la vida, no solamente cuando somos niños. Entonces, todo eso va a ayudarnos a que nosotros, con el conocimiento que queremos darles y que cada quien está construyendo, vamos a entender que el planeta cambió, que la realidad cambió, que la forma de socialización de ahora en adelante va a ser totalmente diferente, que esto no es para corto plazo, sino va a ser a largo plazo, que estamos esperando un medicamento, una vacuna que sería lo que cambiaría el curso de esta realidad, pero por ahora debemos cambiarla y debemos sentirnos lo más positivos posibles, porque somos cada uno de nosotros los que la vamos a construir, no echarnos a llorar. Doctor, muchísimas gracias.
Bueno, ya vamos completando el tiempo de hoy. Muchas gracias a todos por aparecer. Doctor, esperamos contar nuevamente en un futuro con su acompañamiento y muchas gracias por tan interesante charla el día de hoy. Sí, no es este es solo el principio de muchas charlas que podemos hacer sobre arte, estética y cómo es el ser humano dentro de estas ciencias emergentes. Muchísimas gracias. A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos en el transcurso del día, todavía nos falta la sesión de las 11 de la mañana, recomendaciones para trabajar en casa por Ingrid Estefanía Puentes, profesora del Departamento de Movimiento Corporal Humano, y a las 5 de la tarde, manejo del paciente no crítico por el virus SARS-CoV-19, por el doctor Samuel González Vélez, médico internista de la Universidad Nacional. Muchas gracias a todos. Por favor, recordar desconectarse para poder terminar la grabación del día de hoy. Muchísimas gracias y un feliz día. Gracias, María Claudia. Muy amable a todos ustedes. Un abrazo. Un buen día.